Unidad 3, Lección 1 y Lección 2. Lengua oral. La expresión más característica de la comunicación humana es el lenguaje verbal. Este lenguaje es posible gracias a la capacidad que tiene el hombre para producir sonidos a través de la voz. Los componentes del signo lingüístico son el significante y el significado. El significante en la expresión oral tiene dos planos: el plano de la lengua y el plano del habla. A continuación veremos cómo está constituido el significante en la lengua oral. Lengua, habla, fonemas, sonidos, fonología y fonética. Interpretando la primera columna, vamos a ver que la lengua es usada al momento de codificar un mensaje en el plano ideal mental. Al construir un significante o expresión, vamos uniendo sonidos ideales que son los fonemas. Por ejemplo, al codificar mamá, uniremos los sonidos ideales a. Y la disciplina que se encarga de estudiar los sonidos ideales es la fonología. Interpretando la segunda columna, veremos que en el plano del habla emitimos los sonidos articulados y acústicos enmarcados en una lengua. Por ejemplo, al hablar el significante mamá, unimos los sonidos concretos a, y por ello podemos percibir todos la expresión mamá. La ciencia que se encarga de estudiar la realización articulatoria y acústica de los sonidos es la fonética. Planos del significante. El plano de la lengua estudia las grafías de los sonidos que, al ser diferentes, hacen distinguir los significados. Ejemplo: paso, piso. Si al codificar cambiamos un fonema, tal como observamos, el fonema A por el fonema I, cambia la expresión y por ende cambia el significado. No es lo mismo paso que piso. El plano del habla estudia la realización articulatoria y acústica de los sonidos. Ejemplo: paso, peso. Al momento de hablar, cambió un sonido dentro de la cadena sonora, el sonido A por el sonido E. Si cambia el significante, por ende cambia el significado. No es lo mismo paso que peso. En consecuencia, será la fonética y la fonología dentro del campo de estudio que se ocupen de esta unidad lingüística. Fonética y fonología. Fonética es la ciencia que estudia desde el punto de vista físico y fisiológico los sonidos del lenguaje en el habla. Sonido consiste en una onda emitida por el hombre que se desplaza por el aire. Se transcribe siempre entre corchetes, como el sonido Fonología estudia los fonemas desde el punto de vista de su función diferenciadora. El fonema es el sonido ideal de la lengua.
No tiene significado, pero distingue la palabra. Se transcribe siempre entre barras, como el sonido ideal Sonido articulado. El sonido articulado se origina en los pulmones. El aire es expulsado por estos órganos a través de los bronquios. Llega a la tráquea y luego a la laringe, donde se encuentra con las cuerdas vocales, dando lugar al sonido articulado. El sonido se modifica al llegar a los órganos situados en la cavidad bucal. Órganos como la lengua, los labios, dientes, paladar y otros, originando como resultado final el sonido articulado, base del lenguaje verbal humano. Todos estos órganos están constituidos dentro del aparato fonador humano. Articulación de los sonidos. Los órganos correspondientes a la articulación de los sonidos son labios, lengua, velo del paladar, dientes, alvéolos, paladar. Unos clasificados como órganos activos y otros como órganos pasivos, tal como vemos en la diapositiva. Estos órganos funcionan al unísono, produciendo la articulación de los sonidos. Fonemas vocálicos y consonánticos. Los fonemas vocálicos en el español son 5 y los criterios son posición de la lengua al articularlas y el grado de apertura de la cavidad bucal y de los labios. De acuerdo al primer criterio, vamos a ver que pueden ser anteriores, posteriores o centrales. De acuerdo al segundo criterio, veremos que pueden ser cerradas, medias o abiertas. Los fonemas consonánticos en el español son 19 y los criterios son modo de articulación, punto de articulación y acción de las cuerdas vocales. Dentro del primer criterio tenemos fonemas oclusivos, fricativos, africados, vibrantes, laterales o nasales. Dentro del segundo criterio tenemos bilabiales, labiodentales, interdentales, alveolares, velares, palatales o dentales. De acuerdo al tercer criterio, tenemos fonemas sonoros o fonemas sordos. A continuación, algunos ejercicios. El fonema I es una vocal anterior y cerrada. El fonema E es una vocal anterior y media. El fonema O es una vocal posterior y media. El fonema U es una vocal posterior y cerrada. El fonema A es una vocal central y abierta. El fonema B es una consonante oclusiva, sonora y bilabial. El fonema P es una consonante oclusiva, sonora, bilabial. Y el fonema F es una consonante fricativa,
sonora y labio dental.